Bienvenidos amigos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema de química aplicada y nuevas tecnologías. La nanotecnología es el estudio, es el diseño, la creación, la síntesis, la manipulación y la aplicación de materiales, aparatos y sistemas a nivel de nanoescala. Recordemos que cuando hablamos de nanoescala, estamos hablando de dimensiones de un nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, 1000 veces más pequeño que el micrómetro. La nanotecnología va a explotar propiedades que tiene la materia a esta escala tan pequeña. A esta escala la materia va a presentar propiedades totalmente nuevas, diferentes a las que tiene a nivel macroscópico. Y también se van a desarrollar fenómenos que normalmente no se ven a este nivel macroscópico. La tecnología es una ciencia que va de la mano con otras. Trabaja con la física, la ingeniería, la robótica, la biología, la química, la medicina, la informática, la estadística, la matemática, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. La nanotecnología va a crear materiales nuevos, materiales como los grafenos, los fullerenos, los nanotubos. Y tiene aplicaciones pues en diversos aspectos de la vida diaria y debemos esperar que nos debe dar comodidad en adelante. Esos materiales del futuro son los materiales que se van a utilizar para diseñar las nuevas construcciones, las nuevas especies animales y vegetales y también mejorar la calidad de vida en general, pues. Los fullerenos o fullerenos son la tercera forma alotrópica del carbono, solo que en esta oportunidad los fullerenos son artificiales, el hombre los prepara en el laboratorio. También tenemos el grafeno, los nanotubos. Aquí mostramos al científico Sumio Lijima, que es uno de los líderes en la construcción de nanotubos. Como vemos, el grafeno es una especie de manta donde vemos hexágonos cuyos vértices contienen átomos de carbono. Y el fullereno es una especie de pelota de fútbol que puede contener 60 átomos de carbono, por ejemplo. Este fullereno se puede doblar y lograr los famosos nanotubos, los nanotubos de carbono. Los nanotubos son estructuras que al comienzo se trabajaron con carbono. Ya hace mucho más de 20 años se logró esta estructura, pero ahora hay nanotubos que tienen pues otros componentes, ¿no? Unos son los nanotubos de carbono, pero hay nanotubos de otras sustancias también. Aquí podemos ver una representación en 3D de un nanotubo. Como vemos, tiene un espacio interno vacío y sus paredes están formadas por átomos de carbono. De tal manera que se pueden lograr nanotubos con diferente diámetro. Y en esta representación tenemos tres nanotubos concéntricos. Los nanotubos son muy pequeños en radio, en diámetro, pero en longitud son muy grandes. La relación que existe entre la longitud y el radio es una relación muy grande. De tal forma que hablar del radio prácticamente no significa nada. Lo que más bien podríamos hablar de sistemas prácticamente unidimensionales, ¿no? Su longitud puede llegar a 10 a la quinta nanómetros, pero el radio es ínfimo. Las propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas que tienen los nanotubos
lo convierten en un material muy importante para el futuro. Los nanotubos tienen múltiples aplicaciones. Es importante recalcar, por ejemplo, que los nanotubos se pueden comportar como aislantes, como semiconductores o como superconductores, ¿no? Se les va a utilizar para construir los llamados supercondensadores. Estos supercondensadores son sistemas que van a permitir mayor almacenamiento de energía que los condensadores convencionales. Además, por su gran superficie estructural tubular, los nanotubos de carbono CNT hacen posible el almacenamiento de gas hidrógeno. Eso se conoce como quimisorción. La preparación de células solares, células fotovoltaicas, para convertir la energía solar en energía eléctrica, la construcción de nanosensores, el uso de los nanotubos en electrónica, me permite pues preparar los llamados nanochips, ¿no? Y en el campo de la construcción, vamos a poder construir puentes, edificios más resistentes, porque se pueden preparar ahora aceros mucho más resistentes que los aceros convencionales. Los nanotubos multiplican por 50 la resistencia de los materiales de construcción. Tenemos otras aplicaciones industriales. Cuando se agregan pequeñas cantidades de nanotubos a ciertos polímeros, los polímeros van a cambiar sus propiedades eléctricas. Por ejemplo, en biomedicina, los nanotubos son similares en forma y en tamaño a las células nerviosas, a las neuronas, y se pueden utilizar, como ustedes ven acá en la imagen arriba, para, para poder reestructurar o reconectar neuronas dañadas. De esa forma estaríamos viendo una gran posibilidad de tratar mejor a algunos casos como por ejemplo las convulsiones, la epilepsia eh, y otras enfermedades más. También es importante la aplicación que tiene los nanotubos en los empaques. A nivel industrial estamos en la capacidad de construir empaques con nanotubos con propiedades antimicrobianas. Las tintas conductoras, estas tintas conductoras, por ejemplo, acá vemos, se usan, son tintas que se usan en circuitos, en resistencias, y también pueden actuar como antenas, ¿no? Miren, con una tinta conductora puedo yo trazar todo ese circuito, ¿de acuerdo? Son tintas hechas con nanotubos y se pueden unir los componentes de un circuito con estas tintas conductoras, inclusive pueden funcionar, como le decía, como antenas. En la industria de los automóviles vamos a fabricar mejores mangueras antiestáticas en plásticos para, para pinturas de spray electrostático, en la industria aeroespacial, partes de aviones. Las pinturas negras, más negras de todas las negras, se fabrican con nanotubos de carbono. En los deportes, alta resistencia mecánica se logra, por ejemplo, con los nanotubos en el caso de las raquetas de tenis, los manillares de bicicleta, palos de golf, flechas, etc. Y también, por ejemplo, se están utilizando para fabricar músculos con nanotubos que sirven para preparar algunas aplicaciones biométricas, ¿no? Hablemos algo más de los nanotubos y las nanopartículas. Los nanotubos de carbono van a mostrar beneficios importantes.
la durabilidad mecánica y la prevención de roturas, la mejora de propiedades mecánicas y térmicas, el monitoreo del daño estructural en tiempo real y la mediación electrónica efectiva. Esos son beneficios de los nanotubos de carbono. También existen las nanopartículas de dióxido de silicio. Con esto se pretende aumentar la resistencia mecánica en los concretos para las construcciones, la transmisión refrigerante, la luz y la resistencia al fuego en el caso de las cerámicas y el efectivo antirreflejo en ventanas variadas, ¿no? También tenemos nanopartículas de dióxido de titanio que van a permitir la superhidratación y la autolimpieza en los concretos de las construcciones. Le va a sumar propiedades antiempañamiento y resistencia a la contaminación, a los vidrios, y va a reducir las corrientes parásitas que interfieren la captación de la energía solar en las células fotovoltaicas. Las nanopartículas de óxido de hierro que se trabajan con óxido férrico le darían un aumento excepcional a la resistencia a la compresión y a la abrasión del hormigón en las construcciones. Las nanopartículas de cobre le darían incremento a la soldabilidad, a la resistencia a la corrosión y a la maleabilidad del acero. Las nanopartículas de plata se espera pues que permitan la mayor actividad biocida a las pinturas y a los barnices, por ejemplo. Las nanopartículas de oro probablemente se utilicen con más frecuencia en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Entonces, cuando hablamos de las nanoestructuras, de los nanotubos, vemos que hay un interés en aplicar estas estructuras al tejido vivo. Se dice que en el futuro probablemente se puedan incorporar nanochips a los tejidos humanos, a los tejidos vivos, para controlar ciertas funciones. Y en el futuro podrán construirse estructuras similares a las máquinas, similares a las naves, similares a los robots, nanonaves, nanorobots, que podrían viajar a través de fluidos como por ejemplo la sangre. Los nanotubos de carbono son resistentes, son elásticos, de color marrón increíblemente, tienen elevada resistencia mecánica, alta conductividad térmica y tienen múltiples aplicaciones industriales. Los nanotubos de carbono son tan ligeros, les decía, como el plástico y tan fuertes como el acero. Cuando hablo de los nanotubos de carbono, también se pueden utilizar como semiconductores y como aislantes también. Los nanotubos pueden ser de carbono, de silicio, de nitruro de boro, de óxido de cobre, de óxido de zinc. Y podemos decir que los nanotubos tienen una elevada relación longitud-radio o longitud-diámetro y podríamos considerar como estructuras unidimensionales. Tienen aplicaciones en electroquímica para construir superconductores. Se puede almacenar hidrógeno, una de las aplicaciones muy interesantes, para fabricar células fotovoltaicas. Y cuando hablamos de los nanotubos, también tienen aplicaciones en biotecnología. Las nanoestructuras tienen aplicaciones en biotecnología gracias, gracias a los aportes de la proteómica y la genómica. Hablemos de los cristales líquidos. Un cristal líquido es un mesoestado, es una mesofase, una fase intermedia entre la fase sólida y la fase líquida. Los cristales líquidos son sustancias que fluyen como los líquidos, pero tienen una parte con un ordenamiento geométrico de sus moléculas en tres dimensiones similar a los sólidos cristalinos.
Los cristales líquidos se comportan como sólidos cristalinos y también como líquidos, lo que significa que los cristales líquidos van a tener la propiedad de anisotropía y también la propiedad de la fluidez. Los cristales líquidos están formados por moléculas alargadas, orgánicas o aplanadas de forma circular, pero se van a clasificar en nemáticos y esmécticos. Los nemáticos están formadas por moléculas, fíjense, que tienen un orden en su orientación. Aquí, por ejemplo, vemos que las moléculas todas están orientadas verticalmente, pero no hay un orden en las posiciones de sus centros. Uno está acá, uno más arriba, uno más abajo, uno mucho más abajo. No hay un orden en las posiciones de sus centros, pero sí hay un orden de orientación. Cuando yo hablo de los cristales líquidos esmécticos, vamos a decir el esméctico A, como ustedes ven, acá en este caso hay un orden de orientación, todos van verticalmente, como ustedes ven, y hay también además un orden de sus centros, o sea que se forman capas. Orden, repito, en su orientación y orden en sus centros, ¿no? Pero yo veo acá que las moléculas están ordenadas de tal forma que con el plano horizontal forman un ángulo de 90 grados. Esto se llama ángulo de tilde. Y cuando hablo de los cristales líquidos esmécticos tipo C, acá hay un orden en su orientación, ¿correcto? También hay un orden en la posición de sus centros, quiere decir que se forman capas, como ustedes ven, pero el ángulo que forman las moléculas con el plano horizontal ya es diferente de 90 grados, ¿correcto? Los cristales líquidos fluyen como los líquidos y presentan anisotropía como los sólidos cristalinos. Están formados por moléculas generalmente orgánicas, alargadas, aplanadas en formas de discos. Ese tipo de moléculas vemos. Ya les dije que son anisotrópicos y los vamos a encontrar en la naturaleza. Los vamos a encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, los fosfolípidos, que son principal componente en las membranas celulares. Las fibras de mielina, que es una lipoproteína que se encuentran recubriendo los axones de las neuronas, ¿no? Algunos productos como carbohidratos, polipéptidos, etcétera, también van a, van a presentar esta estructura de cristal líquido. En tecnología, los cristales líquidos se utilizan para fabricar las pantallas LCD, ¿no? Liquid Crystal Display. Van a encontrarse pantallas en los televisores, en las computadoras, en los celulares, en consolas de PlayStation portátil, por ejemplo, entre otros. Si comparamos el cristal sólido con el cristal líquido y el líquido, nos damos cuenta que los cristales líquidos son, son mesofases. ¿De acuerdo? Los cristales líquidos tienen la propiedad de presentar un orden geométrico en tres dimensiones como los cristales sólidos y tienen la propiedad de fluir como los líquidos. Aplicaciones de los cristales líquidos en electrónica, las pantallas LCD, las pantallas táctiles como las que estamos viendo acá en esta imagen, ¿de acuerdo? En medicina, los termómetros de líquidos cristalinos, en la detección de tumores. Esto que ven ustedes en la parte superior son, son cintas, pero son cintas cuya función es la de un termómetro. Se, se adhieren a los empaques, a las cajas que se llevan
que se llevan de un lugar a otro y estas cintas en realidad son termómetros construidos con cristales líquidos que me indican cuál es la temperatura del producto que estamos llevando de un lugar a otro. También se utiliza como detección de compuestos químicos o detectores de compuestos químicos en algunas ventanas especiales que son opacas, que son transparentes. Ahí se utilizan cristales líquidos.